Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo para todos ustedes Carlos Fuentes, Territorios del Tiempo. Carlos Fuentes, Territorios del Tiempo. Es una antología de entrevistas, una compilación e introducción de Jorge Hernández, aparecida en 1999 y publicada por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, el día de hoy tenemos Carlos Fuentes, Territorios del Tiempo. Vamos a comenzar con la primera entrevista, pero antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de entrar a este enorme continente de la literatura creado por Carlos Fuentes, vamos a hacer una sencilla pero significativa dedicatoria a mi maestro, el doctor Omar Higashi Díaz, profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro permanente del Departamento de Letras Hispánicas y también miembro de número en la Academia Mexicana de la Lengua. Una vez dicho esto, damas y caballeros, vamos a comenzar entonces con la primera entrevista que lleva por título Bajo la nieve. Esta entrevista fue realizada en el invierno de 1981. Invierno de 1981. Por Alfred McAdam y Charles Ruas. Estos dos periodistas entrevistaron a Carlos Fuentes. Vamos a comenzar con la descripción del escenario, el contexto en el cual se habrá de desenvolver esta entrevista. Entrevistamos a Carlos Fuentes durante un día nevado en su casa de Princeton, Nueva Jersey. Una antigua casa victoriana en medio de una vieja zona residencial. Es un hombre alto, robusto, vestido en ese día invernal con un suéter de cuello de tortuga y un saco. La casa de los Fuentes se sentía algo fría, semicalentada por la calefacción al estilo europeo. En un salón se erguía un árbol de Navidad. Sus dos pequeños hijos se encontraban patinando en hielo con la señora Fuentes. La sala mostraba una considerable muestra de arte contemporáneo, bronces orientales, cerámica precolombina y santos españoles de la colonia, lo que refleja el entorno cultural y el pasado diplomático de Fuentes. De los muros colgaban pinturas y litografías de Picabia, Miró, Mata y Vasarely, entre otros, la mayoría regalos de sus amigos artistas. Bien, pues comencemos entonces ahora sí, de lleno. Y después de que le hacen la primera pregunta, los dos periodistas, Alfred McAdam y Charles Ruas, ¿por qué le fue imposible escribir mientras fue embajador? Esto es lo que le preguntan. ¿Por qué le fue imposible escribir mientras fue embajador? Cuando era joven sufría mucho porque me enfrentaba todos los días al reto de la página en blanco de Mallarmé, sin saber exactamente lo que iba a decir. Peleaba con la página y lo pagué caro, con úlceras. Lo compensaba a través del puro vigor, porque se tiene mucho vigor cuando se escribe a los 20 o 30 años. Después, se tiene que gastar más sabiamente esas energías. Todo aquel que escribe una novela sabe que está inmerso en el problema prusiano, que de alguna manera se sabe lo que se va a escribir y al mismo tiempo se sorprende uno con lo que realmente está escribiendo. Después le preguntan los
Entrevistadores. En Inglaterra y en los Estados Unidos ha sido posible escribir una historia de los editores y de su influencia sobre la literatura. ¿Sería posible tener una historia similar en el mundo hispánico? Carlos Fuentes responde: imposible, pues la dignidad del hidalgo español jamás nos permitiría que un obrero lacayo nos viniera a decir cómo hacer nuestro trabajo. Esto viene de que estamos atrapados en una especie de esquizofrenia compuesta por un orgullo extremo y un exagerado individualismo que heredamos de España. El hidalgo espera que todos lo respeten, así como él rinde pleitesía ante una jerarquía superior. Si intentara usted editar el texto de cualquier latinoamericano, aun tratándose de un mínimo corte, éste renunciaría inmediatamente acusándolo de censura o sintiéndose insultado. ¿Diría entonces que su relación con la sociedad es diferente de la de un escritor norteamericano? ¿O que la condición de hidalgo denota en su cultura una mayor dignidad conferida a la escritura? Responde Fuentes: mi condición como escritor mexicano es similar a la de los escritores de Europa Oriental. Tenemos el privilegio de la voz dentro de sociedades en las que es muy raro tener ese privilegio. Hablamos por los demás, lo cual es muy importante en América Latina, como lo es en Europa del Este. Desde luego se tiene que pagar por ese privilegio. O se sirve a la comunidad o se va uno de bruces. Le preguntan: ¿eso quiere decir que usted se considera el representante oficial de su cultura? Responde Fuentes: ojalá no, puesto que siempre recuerdo aquel comentario del surrealista francés Jacques Vachet: nada mata más a un hombre que el tener que representar a su país, así que deseo que eso no sea cierto. ¿Ve usted alguna diferencia entre los papeles sociales que cumplen los escritores estadounidenses y los latinoamericanos? Responde Fuentes: nosotros tenemos que hacer más cosas en nuestra cultura que las que realizan los escritores estadounidenses en la suya. Ellos gozan de más tiempo para escribir y para ellos mismos, mientras que nosotros tenemos que cumplir con demandas sociales. Pablo Neruda solía decir que todo escritor latinoamericano arrastra sobre sus espaldas un cuerpo pesado, el cuerpo de su gente, de su pasado, de su historia nacional. Tenemos que asimilar el enorme peso de nuestro pasado para que no se nos olvide lo que nos infunde vida. Uno asume ciertas funciones para beneficio de la colectividad, pues son obligaciones que uno tiene como ciudadano, no como escritor. Esto crea tensiones, pero creo que es mejor tener tensión que no tenerla en absoluto, como a veces sucede en los Estados Unidos. Le preguntan ahora: en sus primeras obras se concentra usted en México posrevolucionario. Ese es su México, y se le puede ver en esos textos como un escritor mexicano. Pero luego usted se volvió tan internacionalmente popular, digamos con la muerte de Artemio Cruz, que me pregunto si ha cambiado su papel. Responde Carlos Fuentes: no, creo que todos los escritores viven de sus obsesiones. Algunas provienen de la historia, otras son puramente individuales y otras pertenecen al reino de lo puramente obsesivo, que es el elemento más universal que tiene el alma del escritor. Mis obsesiones están en todos mis libros, tienen que ver con el temor. Debe comprender que soy un caso peculiar en la literatura mexicana, ya que crecí lejos de México y México siempre fue un espacio imaginario para mí. Y agregaría que nunca ha dejado de serlo. Mi México y mi historia de México se llevan a cabo en mi mente. Le preguntan los entrevistadores: ¿ha estado tentado a escribir en inglés? Responde Carlos Fuentes: no, pues me di cuenta muy pronto de que el idioma inglés no necesita otro escritor.
El idioma inglés tiene una tradición ininterrumpida de excelencia. Sabiendo tantos idiomas, ¿en qué idioma sueña Carlos Fuentes? Sueño en español, también hago el amor en español, lo cual a veces me ha creado tremendas confusiones, pues solo lo puedo hacer en español. Los insultos en otras lenguas no significan absolutamente nada para mí, pero un insulto en español realmente me pone a brincar. Mire usted, es que en español tenemos que llenar el enorme vacío que existe entre los siglos XVII y XX. Hay un inmenso desierto entre nosotros y Cervantes, exceptuando a Clarín y Galdós, dos grandes novelistas decimonónicos. Nuestro problema es que sentimos que tenemos todo de qué escribir, que tenemos 4 siglos de silencio, que tenemos que brindarle voz a todo lo que ha quedado silenciado por la historia. Para mí escribir era básicamente esta necesidad de establecer una identidad, establecer un lazo con mi país y con un idioma que, al igual que muchos otros escritores de mi generación, sentía que teníamos que hacerla de alguna manera desesperada, como si estuviéramos jugando a la Bella Durmiente. Le preguntan los entrevistadores. ¿Se podría decir que usted está hablando en nombre de varias generaciones de escritores hispanoamericanos que tienen una doble cultura, que tienen un pie en su cultura local y el otro en la cultura occidental externa? Responde Carlos Fuentes. Uno de los factores culturales básicos de Latinoamérica es que se trata de una rama excéntrica de la cultura occidental. Es occidental y no es occidental. Así que sentimos que tenemos que conocer la cultura occidental aún mejor que un francés o un inglés, al mismo tiempo que conocemos nuestra propia cultura. A veces esto implica retornar hacia nuestras culturas indígenas, mientras que el europeo no siente la necesidad de conocer en lo más mínimo nuestras culturas. Nosotros tenemos que conocer a Quetzalcóatl y a Descartes. Ellos creen que con Descartes basta, así que, para Europa, Latinoamérica representa un recordatorio constante sobre los deberes de la universalidad. De esta manera, Borges es un típico escritor latinoamericano. El hecho de que sea tan europeo indica que es argentino. Ningún europeo sentiría la obligación de llegar a los extremos a los que llega Borges para crear una realidad. No reflejar una realidad, sino crear una nueva realidad que rellene de vacíos culturales de su propia tradición. Le preguntan a Carlos Fuentes, ¿qué escritores están ausentes en la evolución de la literatura en español? Usted mencionó a Faulkner, a Melville, y me imagino que Balzac y Dickens. Responde Fuentes. Todos ellos están presentes, pues nos los hemos apropiado. Su pregunta es importante, pues subraya el hecho de que los escritores latinoamericanos tenemos que apropiarnos de los escritores de otras tradiciones para así llenar un vacío. Se ha hecho mucha alaraca sobre la gran influencia de Joyce y de Faulkner en la novela latinoamericana. Bueno, aquí hay que decir 2 cosas. En primer lugar, los poetas del idioma español de la primera parte de este siglo coincidían con los grandes poetas del idioma inglés. Neruda escribe al mismo tiempo que Eliot, pero Neruda lo hace en un lluvioso pueblo del sur de Chile, en donde no hay bibliotecas. Sin embargo, está en la misma onda que Eliot. Son los poetas los que han mantenido el lenguaje para nosotros, los novelistas. Sin los poetas, sin Neruda, Vallejo, Paz, Huidobro o Gabriela Mistral, no habría novela latinoamericana. En segundo lugar, los grandes novelistas europeos y norteamericanos han revolucionado el sentido del tiempo en la novela occidental, tal y como habían sido concebido desde el siglo XVIII, desde Defoe, Richardson y Smollett. El rompimiento del tiempo, esta negación a aceptar el singular concepto del tiempo lineal que el Occidente había impuesto económica y políticamente, coincide profundamente con nuestro sentido del tiempo circular, que proviene de las regiones
y de las religiones indígenas. Nuestra idea del tiempo como una espiral, nuestra visión histórica básica, se deriva tanto de Vico como de nuestra experiencia cotidiana de la coexistencia de tiempos. Damas y caballeros, estamos leyendo las palabras de esta entrevista que le hacen a Carlos Fuentes en 1981, en el invierno. Se trata de una antología de entrevistas compilada por Jorge Hernández con el título Carlos Fuentes, Territorios del Tiempo. Continuamos. Soy un escritor citadino, dice Carlos Fuentes, y no puedo comprender la literatura fuera de la ciudad. Para mí es la Ciudad de México, sus máscaras y sus espejos, las pequeñas imágenes móviles que observo cuando miro hacia la base de esta ciudad tótem. El lodo de esta ciudad, la ciudad, un espacio en donde la gente se mueve, se reúne y se transforma. Le preguntan. No es mi intención hacerle una pregunta reduccionista, pero ¿qué lo engancha? ¿Qué es lo que lo hace empezar a escribir? Responde Carlos Fuentes. Mi escritura es un sueño de la pasión nacido de un grito que dice, estoy incompleto, quiero estar completo, agregado, quiero agregar algo. Artemio Cruz, por ejemplo, es una novela de voces. Creo que la literatura nace de una voz. Se descubre una voz y uno quiere darle un cuerpo de papel, aunque será la voz que será la realidad de la novela. Uno es novelista porque no sabe todo, a diferencia del poeta épico que sí lo sabe todo. Al escribir Aura, utilicé conscientemente una tradición y sin tradición no puede haber creación. Aura me llevó a través de una gran película japonesa, Ugetsu, en donde un hombre va a la guerra recién casado con una joven cortesana, que se vuelve la más pura de las esposas. Cuando regresa se encuentra con que ella se ha suicidado. La ciudad había sido tomada por unos soldados y para evitar ser violada se suicida. El hombre va a la tumba y encuentra que su hermoso cuerpo se ha preservado perfectamente. La única manera de recuperarla es a través de una vieja que rescata la voz de la joven y le habla. Esta es una tradición extraordinaria. La vieja mujer con poderes mágicos. Aquí me inserto en la tradición que se remonta a Faulkner, a Henry James, a Miss Havisham, en Dickens, a la condesa de la reina de bastos de Pushkin y de nuevo a la diosa blanca. Estoy muy de acuerdo con Virginia Woolf cuando afirma que para sentarse a escribir se debe percibir la totalidad de la tradición, desde Homero para acá, en la médula de los huesos. Artemio Cruz y Aura al mismo tiempo se complementan, en tanto que Artemio Cruz es sobre la muerte de la vida y Aura es sobre la vida de la muerte. México es un país en donde las mujeres están condenadas a ser monjas o a ser desvergonzadas. Una mujer o es la Malinche, la indígena que ayuda a Cortés y traiciona a su raza, o es Sor Juana Inés de la Cruz, la monja que se desprende de su voz y de su personalidad bajo las presiones de las autoridades políticas y religiosas. Hoy en día, en México, las mujeres están demostrando que no son ni monjas ni desvergonzadas, sino muchas cosas. Están usurpando un papel que los hombres se habían reservado para ellos solos. Las cosas están cambiando. Todas estas realidades cambiantes de México solo apuntan al hecho de que existe una tradición, de que los mitos son una tradición, de que los mitos respiran y de que alimentan las épicas, las tragedias e incluso los melodramas de la vida contemporánea. Dado que la sociedad se desmorona, nos hallamos en la terrible situación de tomas de conciencia. México, y de hecho toda Latinoamérica, ha sido engañando por ilusiones del progreso. Ha sido engañado y América y Latinoamérica ha sido engañada
por las ilusiones del progreso. Si pudiéramos imitar a los Estados Unidos, Francia o Inglaterra, podríamos ser ricos, prósperos y estables. Esto no ha ocurrido. De pronto estamos en 1980 y sabemos que en su mundo también el progreso se ha vuelto una ilusión. Así que ahora debemos mirar hacia nuestra tradición, que es lo único que realmente tenemos. Nuestra vida política está fragmentada, nuestra historia atravesada de fracasos, pero nuestra tradición cultural es rica y creo que se avecina un tiempo en que tendremos que mirarnos a la cara, a nuestro propio pasado, y mirar ese espejo del cual hemos estado hablando. La cultura norteamericana no tiene pasado, vive tan solo en el presente. México tiene una cultura en donde coexisten los tiempos. En México tenemos una horrible burguesía, mucho peor que la suya, una burguesía tonta que se enorgullece de su ignorancia, pero también tenemos una mayoría de personas que tienen el valor espiritual de la religión. En efecto, ahora resulta que la religión a la cual hemos atacado tanto en el pasado es un valor cultural que existe en las profundidades de México. Me refiero al sentido de lo sacro, no a los valores católicos, sino al sentido de que un conejo puede ser sagrado y de que todo puede ser sagrado. Si usted va a la tierra de los tarahumaras, por ejemplo, observa que no les importa nada lo material. Les interesa volver a los orígenes, estar presentes una vez más en el origen. Ellos encuentran su salud en el pasado, no en el futuro. Le preguntan a Carlos Fuentes. Ahora que nos ha regalado un vistazo de Cristóbal Nonato, me pregunto si le importaría platicar de un texto que conozco solo de oídas, un libro que escribió usted de niño en Chile, luego de que se mudó de Washington en 1941. ¿Recuerda usted ese libro? Lo recuerdo muy bien, siempre he estado de alguna manera atrapado por el inglés, por vivir en Washington, así que cuando nos mudamos a Chile me encontré recuperando mi español. Tenía entonces 11 años. En ese momento Chile era el país de los grandes poetas, también era el país más politizado de Latinoamérica. Acabé inscrito desde luego en una escuela inglesa, puesto que los colegios ingleses de Argentina y de Chile eran los mejores, así que de pronto me vi uniformado con blazer, corbata escolar y una gorrita gris. Hacíamos calistenia a las 7 de la mañana al pie de los Andes, nos azotaban con varas de caña y celebrábamos las victorias del ejército aliado. Cada vez que Montgomery ganaba una batalla, teníamos que lanzar la gorrita al aire y exclamar hurras. Había muchos escritores en ciernes en aquella escuela. Con uno de mis mejores amigos, Roberto Torretti, que ahora ocupa la cátedra Kant, escribí una novela. Tuvimos muchos problemas porque allí nos tenía un chileno y un mexicano escribiendo una novela que comenzaba en Marsella. Las novelas comienzan en Marsella, porque allí hizo su aparición el conde de Montecristo. Le preguntan también, ¿alguien llegó a leer ese texto gótico? Responde Carlos Fuentes. No exactamente, se lo leí en voz alta al muralista David Alfaro Siqueiros. Fue mi víctima. Había huido de México por estar involucrado en el intento de asesinato de Trotsky. Viajó a Chile y se hallaba pintando un mural exorbitante en un pueblecito chileno, Chillán, al que México había donado una escuela luego del terremoto que había destruido la anterior. Mi padre era encargado de negocios y dado que Siqueiros no ganaba mucho dinero y dependía de alguna manera de la embajada, lo invitamos con bastante frecuencia a la casa. Era un hombre encantador, así que después de cenar le dije que se sentara y que escuchara mi novela. Se quedó dormido, desde luego, y se aventó una buena siesta. Le preguntan, ¿así que combinó la novela gótica inglesa con Dumas y Salgari? Sí, responde Carlos Fuentes. Era muy dramática y nada pintoresca. La pensamos muy lúgubre y brontesca.
Estábamos muy influenciados por Charlotte y Emile Bront, así como el resto de nuestros compañeros también. Para nosotros, Branwell Bront estaba a la altura de la decadencia. Se tenía que ser como Bront para ser buenos artistas. ¿Escribió usted mucho antes de ser publicado? Sí. Cuando nos trasladamos a la Ciudad de México, fui inscrito en una escuela católica por primera vez en mi vida. Habíamos dejado Chile y habíamos pasado por Argentina, pero no pude soportar los colegios de allí. Era el inicio del periodo de Perón y la influencia fascista sobre la educación era intolerable. Así que exigí ir a México y apenas llegué, entré a una escuela católica. La escuela me convirtió en escritor porque descubrí el pecado. Aprendí que todo lo que uno hace es pecaminoso. Así que muchas cosas se volvieron pecado y por ende tan placenteras que me pusieron a escribir. Si las cosas estaban prohibidas, uno tenía que escribirlas, y las cosas se vuelven placenteras en la medida en que sean prohibidas. ¿Se le ha quedado esa idea de pecado como un estímulo? Sí, supongo. Supongo que empecé a escribir Terra Nostra en el Colegio Católico de la Ciudad de México. San Juan Crisóstomo decía que el puro amor espiritual entre un hombre y una mujer debería ser condenado, porque sus apetitos crecen demasiado y se les acumula la lujuria. Este es un punto esencial de Terra Nostra, en donde los personajes no pueden tocarse y obligan a otros a fornicar por ellos. ¿Qué tipo de catolicismo conoció usted en la Ciudad de México? Era un catolicismo muy político, totalmente aliado a la interpretación conservadora de la historia de México. Había un profesor que llegaba al inicio de cada año escolar con un lirio y nos decía: "Este es un joven puro y católico antes de asistir a un baile". Luego tiraba el lirio al suelo y lo pisoteaba diciendo: "Esto es un joven católico luego de asistir a un baile y besar a una chica". Luego tiraba la flor al basurero. Ellos reescribieron la historia de México en favor de Maximiliano, en favor de Porfirio Díaz y el dictador que precipitó la revolución y todas las imágenes de la ley y el orden. Me expulsaron un mes de clases por atreverme a celebrar el cumpleaños de Benito Juárez, el indio que llegó a presidente de México, una imagen liberal de nuestro país. Le preguntan a Carlos Fuentes: ¿hubo algún mito en torno a su tía abuela o tío paterno que podría haber creado algún prototipo literario? El único mito fue mi bisabuela Clotilde Vélez de Fuentes. Unos bandidos le habían cortado los dedos cuando viajaba en la diligencia entre Veracruz y México. Por otra parte, también visité al gran poeta y humanista Alfonso Reyes y me recordó que México es un país muy formal y que de no tener algún título, la gente no sabría cómo dirigirse a mí. Serías como una taza sin asa, me dijo Alfonso Reyes. Más adelante, el antiguo rector de la Universidad de Sevilla, Manuel Pedroso, me enseñó que si quería realmente conocer el Código Penal tenía que leer Crimen y Castigo, y que si quería aprender derecho mercantil debería leer a Balzac y olvidarme de las aburridas leyes. Tenía razón, así que inmediatamente encontré la conjunción entre las dimensiones sociales y narrativas de mi vida. Pude haber sido un abogado corporativo, pero en cambio escribí La región más transparente. Qué gran energía tenía yo entonces. Escribí esa novela durante 4 años en que estudiaba Derecho, al tiempo que trabajaba en la UNAM. La gente recuerda a Balzac como un mero autor social y realista, y olvida sus novelas fantásticas. Así que las lecciones de Balzac son mucho más profundas para mí de lo que sugieren las apariencias. Diría, junto con García Márquez, que en Latinoamérica estamos escribiendo una sola novela con un capítulo colombiano escrito por el propio García Márquez, un capítulo cubano escrito por Carpentier, un capítulo argentino de Julio Cortázar y así sucesivamente.
Vivimos en un continente en donde la novela es un acontecimiento reciente, en donde muchas cosas faltan por decir. Finalmente, nos cuenta Carlos Fuentes una anécdota con Luis Buñuel. Tiene 80 años y yo le preguntaba sobre cómo ve su carrera y el destino del cine. Él me respondió: creo que el cine es perecedero porque depende demasiado de la tecnología, que avanza demasiado rápido, y las películas pasan rápido de moda, se vuelven anticuadas. Desearía que la tecnología avanzara a tal grado que en el futuro se dependa de una píldora. Uno se toma la píldora, se sienta en una sala oscura y desde tus ojos se proyectará la película que uno mismo quería ver sobre un muro blanco. Damas y caballeros, estamos leyendo Carlos Fuentes, Territorios del Tiempo, antología de entrevistas compiladas por Jorge Hernández. Esperando que haya sido de su enorme agrado, estamos en la Sinfonía del Pensamiento. Este es su canal. Estamos fomentando la filosofía de la educación espiritual a través de la literatura. Damas y caballeros, muchas gracias por su presencia.